Bien, ya habíamos quedado claro que era el delito. Son las acciones u omisiones sancionadas por la ley. Ya sabemos lo que es una conducta típica antijurídica, culpable y punible. ¿Ok? De ahí vamos a seguir con la pena. ¿Ok? De ahí vamos a hablar de la pena. Pues es el castigo legalmente impuesto por el Estado, todo lo que tenga que ver con el castigo exactamente al delincuente, a la persona que hizo mal. Va a tener, obvio, una pena hay penas desde llamadas de atención hasta cárcel vitalicia. ¿Ok? No hay cadena perpetua, es lo mismo prisión vitalicia, pero como tal, en cadenas perpetuas, ¿cuál es la diferencia? Ya les había explicado de cadena perpetua y prisión vitalicia. ¿Cuál es la diferencia, muchachos? Que en la prisión vitalicia se puede apelar la sentencia y se puede reducir, en la cadena perpetua pues ya no se puede hacer nada. Exactamente. Muy bien, David, muchas gracias. Exactamente, es esa la cadena perpetua, pues como lo dice, ya no tiene derecho a nada, así se reforme el delito, así se reforme en el código, ya no alcanza salvación alguna. Y en prisión vitalicia sí, si se vuelve a reformar el delito, si a lo mejor vamos a hablar del narcotráfico, como les había comentado, si en el narcotráfico posteriormente. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, buenos días. Igual le estaba comentando que en prisión vitalicia, si se reforma la ley, un código, un artículo, pueden ocuparla, ¿ok? Como acaba de pasar apenas cuando dio amnistía a nuestro querido presidente, obvio se beneficiaron mucho de esa reforma. La verdad, sí les ayudó a demasiada gente, ¿ok? Esa es la diferencia de la pena, pero sí, la pena es todo aquel castigo que se le va a imponer al delincuente. Obvio, siempre bajo el marco jurídico. No podemos poner más, no podemos poner menos, ¿sale? Medidas de seguridad son las medidas de prevención para evitar nuevos delitos. Todas esas medidas que tienen los códigos, eso es lo que van a llevar nuestros pequeños delincuentes para evitar exactamente nuevos delitos, ¿ok? Esas son todas nuestras medidas de seguridad que vamos a tener. Bueno, en derecho penal tenemos lo que es el derecho objetivo y el derecho subjetivo. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia uno del otro? ¿No, es lo que se refiere, ¿no, profesor? En el derecho subjetivo. Ajá. Corresponde a los sujetos que quiere decir que es la víctima y el victimario. Exactamente, ¿y el derecho subjetivo? Y el subjetivo es ese. Y el objetivo es todo aquel imputado victimario, el que se dice el sujeto pasivo, ¿no? Sí, exactamente, es el sujeto pasivo y el sujeto activo. ¿Ok? Sujeto pasivo, ya sabemos cuál es toda aquella víctima, aquel ofendido. Y el sujeto activo, pues es el imputado. Lo vimos apenas en la clase también. Estuvimos viendo lo que son, ¿por qué le decimos imputado, muchachos? Porque así se le llama, profesor, porque todavía no procede, no se sabe si él es el acusado o no. Exactamente, se los expliqué en la clase pasada. Hay tres tipos de, ¿cómo le vamos a mencionar? Cuando el sujeto ha sido señalado por el Ministerio Público, le vamos a llamar imputado. ¿Ok? En ese momento va a ser el imputado el responsable o partícipe del delito. De ahí sigue el sujeto
antes imputado, le vamos a llamar acusado. ¿Por qué? Porque ya se ha formulado una acusación en contra. ¿Ok? Realmente ya se llevó un proceso y ya se formuló una acusación. Y cuando ya es sentenciado, pues obvio, como el nombre lo dice, le vamos a llamar sentenciado. El sujeto antes imputado, antes acusado, ahora sí ya se le va a relacionar con un delito como tal y se le ha formulado ya una acusación. Y entonces, por lo tanto, ya en ese momento ya va a ser sentenciado. Entonces es imputado, acusado, sentenciado. ¿Ok, muchachos? Bien, la diferencia entre denuncia y querella. La denuncia es cuando se comete un delito, profesor. Y bueno, el delito pues lo puede presentar cualquier persona, ¿verdad? Ya sea presentándose al Ministerio Público o ya sea por vía telefónica o por vía, ¿cómo se le llama? Vía electrónica. Por correo, Exactamente. por correo. Exactamente, esa es la denuncia. La querella es solamente lo va a poner el ofendido o la víctima. ¿Ok? Ujú. La denuncia lo podemos poner cualquiera. Si vemos un asalto, nosotros podemos poner una denuncia. Vamos, no tenemos nada que ver en el asunto, pero simplemente por querer ayudar a las personas podemos poner una denuncia. Lo podemos hacer vía virtual, lo podemos hacer vía telefónica o de manera presencial. ¿Ok? La querella no. La querella tuvo que haber tenido realmente la persona, la víctima o el ofendido, realmente ellos son los únicos que pueden poner una querella. Pero es exactamente lo mismo, se persigue por oficio. ¿Okay? Cualquiera de los dos es perseguido por oficio, denuncia o querella, se persiguen de oficio, no hay ningún problema por eso. ¿Ok, muchachos? Sí, Bien, profesor. de ahí nos vamos a pasar al derecho penal sustantivo y derecho penal objetivo. El derecho penal sustantivo, ¿alguien sabe qué es, muchachos? Ya se los había explicado en la clase pasada. Es el que lleva la sustancia, ¿no, profesor? La misma palabra lo dice, Ajá, sustantivo, ¿verdad? exactamente. El sustantivo es todo aquello que lleva la sustancia. ¿Qué es lo que lleva la sustancia? ¿Qué es lo que lleva un proceso? Todos nuestros códigos, ¿ok? Todos nuestros códigos, eso es lo que lleva la sustancia. Todo lo que lleva una sustancia, en este caso, todo lo que va en un código, todo lo que habla en materia, todo lo que habla de materia penal, todo eso lleva la sustancia, muchachos. Y el objetivo, pues obvio, el objetivo es la víctima o victimario. ¿Ok? Ellos son los que llevan el objetivo. ¿Vale? La evolución de las ideas penales, pues como muchas veces hemos visto, la venganza privada, si nos cometen un delito, pues queremos siempre nosotros, pues regresar, si nos golpean, queremos regresar el golpe. ¿Cómo? Pues como su nombre lo dice, pues una venganza privada, lo vemos en la calle, nos golpeó, lo vemos en la calle, y pues nos vamos en contra de él. Venganza dividida, muchachos, pues no hay otra igual de la misma madera, ¿sale? De la misma manera, pues que es esperarlo en un lugar y vengarme yo de él, pero puede ser de manera parcial, puede ser directamente a él o puede ser alguno de sus familiares, por eso es dividida. ¿Ok? Venganza pública, pues bueno, lo que todo el mundo queremos hacer cuando agarramos a un delincuente, lo queremos linchar, lo queremos golpear, todo el mundo se quiere vengar de esa manera, pero desgraciadamente no sabemos que estamos cayendo nosotros en un delito. ¿Ok? Estamos cayendo nosotros en un delito como tal. También se le violentan sus derechos, ¿no, profesor? Exactamente, le violentamos sus derechos. ¿Por qué? Porque todos, por muy crueles que seamos, todos tenemos derechos. Acuérdense que tenemos garantías individuales y derechos humanos.
Y hoy en día los derechos humanos, pues por desgracia o afortunadamente, están muy fuertes. Entonces, por lo tanto, no podemos violentarlos de esa manera. ¿Ok? Deben un segundito, déjenme checarles un video en el cual estuve yo presente. Déjenme ubicarlo para pasarlo ahorita. Bien, vamos a seguir mientras. Bien, la etapa humanitaria, pues bueno, todo el mundo, pues pocas veces lo tenemos como tal, la etapa humanitaria, muy pocos lo tenemos, pero sí debemos de tener esa etapa todos, ¿sí? Siempre tratar de respetar sus derechos humanos y sus garantías individuales, así nos duela todo nuestro contexto, así hayan sido violentados, muchachos, aún así hayan sido violentados. Déjenme subir esto tantito. Yo entiendo perfectamente y ustedes me van a decir que todo el mundo se quiere a veces hacer justicia por su propia mano. Yo los entiendo porque sí, imagínense si es violado un familiar o algo por el estilo, pues sí, siempre es querer matar a las personas, pero desgraciadamente si no lo hacemos, el delincuente se nos puede escapar. ¿Ok? Se nos va a escapar de las manos. ¿Por qué? Por la forma en que nosotros hicimos las cosas y cuando lo queramos llevar a juicio, pues obvio, de antemano sabemos que no va a proceder. ¿Sale? De antemano nosotros sabemos que no, pues no va a proceder por la manera tan mala que pudimos hacer. Acuérdense que nosotros como ciudadanos podemos hacer detenciones. Tenemos derecho, ese es nuestro derecho también, poder hacer detenciones, pero las tenemos que hacer de la manera correcta, porque para eso todos contamos con nuestros derechos humanos. Debemos de hacerlas de la mejor manera. Si queremos hacer, perdón. Sí, profesor, le iba a comentar, en la etapa humanitaria, por ejemplo, nosotros, le comento yo pues por lo de que yo soy policía, hemos llegado a tener detenciones en donde nos quieren entregar a la persona golpeada. Las personas pues que, como usted lo comenta, todos lo sabemos, nosotros como ciudadanos podemos hacer una detención, Sí. ¿verdad? O sea, agarrarlo en fragancia, también lo podemos hacer. Pero aquí la cuestión es de que me tocó a mí un caso en donde me quieren entregar al detenido que ellos mismos detuvieron porque se me introdujo a su casa, pero me lo querían entregar golpeado. No, Entonces imagínense los aquí, problemas. aquí yo le comenté a las personas, le digo, claro que sí, yo me lo llevo, ustedes lo están deteniendo, yo lo llevo, pero también necesito llevarme a las personas que lo golpearon. ¿Por qué? Porque aquí ya es otro proceso. Claro. A él lo llevo porque se introdujo a su casa, porque quiso robarles algo, pero me llevo a la persona que lo golpeó por lesiones. Y ahí es donde las personas, o sea, muchas de las personas dicen, no, pues es que cómo, que nosotros, que hacemos el trabajo. No, ustedes hicieron el trabajo de tenerlo, más no tenían por qué golpearlo, ¿verdad? Ese es el problema, que muchas veces confundimos nosotros una situación con otra. El hecho de que nosotros detengamos a una persona, como bien lo dices, no tenemos por qué entregarlo de la manera errónea, golpeándolo o... ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, tú como eres oficial de policía, tú te puedes meter en un problema. Claro. Te puedes meter en un problema y un problema grave. Sí, sí, Porque eso ténganlo por muchas seguro. veces. A la hora de los trancazos, lo primero que van a decir, no, yo no lo vi, yo ni hice nada, yo no fui, yo no nada. Y siempre se lo van a terminar dejando al pobre oficial. Ese es el problema de todos nosotros, desgraciadamente. A ver, déjenme checarlo aquí, a ver si le puedo reproducir este video. Voy a dejar de compartir esto. Es que les quiero reproducir un video de un asunto
que tuvimos. A ver, creo que sí se ve. Sí, profesor. Bien. Vean la forma en que están deteniendo a esta persona, lo están golpeando. Ellos hicieron una detención. Como ven, lo están sacando, ahora sí que a la calle, literalmente. ¿Para qué? Para que las autoridades puedan ellos detenerlo. Porque obvio las autoridades pues no se pueden meter. Lo terminan sacando a esta persona. Déjenme seguir mandándoles el otro video. Lo voy a ir bajando porque son varios. Bueno, pues ya como vieron a esta persona, lo golpearon dentro de su casa. Esta persona lo que cometió, pues fue un abuso a una menor. ¿Ok? Fue un abuso a una menor. El problema fue de que esta menor, pues no se quedó tan tranquila como nosotros pensábamos y hizo todo un escándalo a nivel, al grado de que, bueno, vean cómo llevan a la persona, ¿no? Les platico rapidísimo, si te lo cuenta tu hija de esta manera, pues obvio tú vas a querer agredir a la persona, obvio. Vas a querer tú agredir a esta persona. ¿Por qué? Porque tu hija te está diciendo que, como lo dice, fue un abuso, ¿ok? Lo que está cometiendo en contra de él, porque según ella dice que la quiso besar y la quiso abrazar y todo. Lo único que le da el señor es un beso en la frente, se ven en las cámaras cuando le da un beso en la frente. Pero obvio, como lo dijeron, lo dijo la niña, a ver aquí vean, por ejemplo, aquí lo sacan, ¿sí lo ven? Sí. Sí. Lo están sacando, ya esa es la otra parte. Lo están tomando, lo están retirando, pero vean la forma en que lo están golpeando. ¿Ok? Lo que ellos sí hicieron bien fue detenerlo y sacarlo, sí, pero si se dan cuenta, vean la forma de la persona de short de a cuadro, lo tiene con el pie en el pecho, eso está mal. ¿Quién fue el primer respondiente ahí? Vean, por ejemplo, ¿quién fue? El primer respondiente, el que llegó a la detención. Ajá. O el que lo hizo o el que lo detuvo. Ahorita el que llegó a la detención, porque él El es el que va a policía, poner. es el policía, no sé si sea municipal, profesor, pero es el policía el primer respondiente. Exactamente, es un policía de varón. Si se dan cuenta, es un hombre. Sí. Vean, jamás se ve una mujer ahí. Es un varón. Sí. Detiene, es nuestro primer respondiente, es un varón. Desde ahí estuvo mal. Yo saqué a esta persona en la audiencia de control de detención. Ahí lo pude sacar. En la primera audiencia lo pude sacar. ¿Por qué? Porque fue una mala detención. Para empezar, el oficial dijo que era una mujer, que era el que declaró que había sido una mujer, y en ningún momento estamos viendo que haya sido ninguna mujer. Fue un varón. ¿Ok? El primer respondiente desde ahí está mal. Si ella... Aquí, Ajá, aquí en este caso, profesor, el primer respondiente es el que llega al llamado de auxilio, ¿no? El primer respondiente. exactamente. Llegas primero, tú bajas, tú eres el primer respondiente. Tal y como llegas, debes de hacer tu parte informativa o tu tarjeta informativa y hacer toda la documentación cuando lo vas a entregar al área de barandilla. Exactamente. Tienes que dar tu nombre, tienes que dar tu grado, dependiendo que eres un oficial, no sé. Pero, ¿qué es lo que pasó? Que hubieron tantas inconsistencias en Para empezar, cómo lo detuvieron, cómo lo sacaron de su casa al señor. Aunque tú seas un civil, no puedes irlo golpeando todo el camino. No, pues no. Si lo detienes, lo único que tenían que es agarrarlo, sacarlo para que pudiera llegar el oficial y llevárselo, pero vemos que toda la trayectoria es golpearlo. Lo sacan y al señor todavía le ponen el pie en el pecho. Desde ahí están violentando sus
sus garantías individuales y sus derechos humanos, porque así haya sido lo que haya sido, tiene derechos. ¿Okay? Después, el primer respondiente dijo que era una oficial, era oficial A de nombre Carmel, no sé, algo, se llamaba Carmen. ¿Ok? Y que ella fue la que hizo la detención y narró todos los hechos. Desde ahí, muchachos, estuvo mal. Por eso lo pudimos sacar a la persona. Acuérdense que la audiencia de detención, de control de detención, no va a haber el problema del delito. Solamente va a haber la detención. ¿Ok? Al juez no le va a importar si mató, si violó, si asesinó, si es narcotraficante, si es terrorista, no. Lo único que está viendo es si realmente su detención fue de la manera correcta. ¿Ok? Si fue de la manera correcta, porque los imputados a eso tenemos derecho, a una primera audiencia donde cual podemos ver si la detención fue de la manera correcta. Incluso hasta nosotros nos amenazaron, ¿por qué? Porque como pudimos sacar a la persona, a nosotros nos contrató el imputado, lo pudimos sacar desde control, desde la audiencia de control. ¿Por qué? Porque fue de la manera incorrecta. De ahí, teniendo tantos videos, como se los enseñó ahorita, teníamos videos de eso, teníamos el video de la tienda donde dice que la chica esta lo denuncia por abuso sexual. Y lo único que hace el señor es abrazarla y darle un beso en la frente. A ver, díganme ustedes, y eso va para los tres, ¿fue un abuso sexual, sí o no? No, profesor. No, pero se puede tomar como acoso. Ahí les va. Pero El la acoso, palabra, el Acoso acoso tampoco. ni lo vean el acoso tampoco. porque no es un delito grave y por lo tanto no sale. Ahí no hay ningún problema, ¿eh? El acoso sexual no es delito grave y para comprobarlo es muy largo. Un acoso sexual, pues, yo puedo salir y gritarle ahorita a una dama, ay, estás bien buena, y compruébame lo que yo le grité. Y fue un acoso, pero no me lo puedes comprobar. El acoso sexual como tal no es un delito grave y comprobarle es poco. Pero les vuelvo a repetir, ¿fue un delito, sí o no? No, profesor. No, profe. No procede a delito. no, Bueno, muchachos, pues sí fue delito. El acoso sexual desde el momento en que yo toqué a la menor, siendo no mi hija, siendo no mi familiar, desde ahí la estoy acosando. Sí es un acoso, muchachos. ¿Ok? Darle un beso en la frente a una menor es un acoso. A una persona incluso adulta, sin su consentimiento, es un acoso. Entonces, hasta el hecho de tocarla, por lo que dice que la abrazó, aunque no le hubiera dado el beso, pero el hecho de que la tomó Ajá, así de su exactamente. brazo, El acoso solamente con tocar a la persona, con eso es un ya es acoso. acoso. ¿Por qué? Porque no hay un consentimiento. Ujú. ¿Ok? El consentimiento puede ser de que si me abraza y yo me acurruco a ella o yo mismo la abrazo, ese es un consentimiento. Pero si yo nomás llego, la abrazo y le doy un beso, se pueden interpretar. A lo mejor esta persona lo hizo de la forma paternal, porque vio su declaración fue que vio a la niña llorar porque no le iban a hacer sus 15 años. El señor, como lo conocen de mucho tiempo, es vecino de ahí de mucho tiempo, se le hizo muy fácil abrazarle y darle un beso en la frente. Pero sí se cometió el delito, muchachos. Entonces, sí es acoso, sí es el delito de acoso, Sí pero es. no es grave, no No, es grave. es abuso. ¿Ok? Ah, Eso ya pasa a ser un abuso. El acoso no es no es un delito grave. El abuso no es el acoso no es un delito grave. ¿Por qué? Porque el acoso es muy difícil de tú poderlo comprobar. Les vuelvo a repetir, yo puedo acosar a la vecina ahorita de al lado diciéndole que está muy bien y que cuando salga le voy a hacer, lo único que la estoy acosando, pero no la estoy tocando, no la estoy, en ningún momento estoy faltando de manera tácita al respeto, ¿ok? En ningún momento, sí la estoy de manera verbal, pero para comprobar tendría que tener audios, tendría que tener un video donde me vea a mí que le estoy haciendo alguna seña. Pero si no tiene nada y me va a denunciar, pues lo único que me van a mí hacer es una llamada de atención.
¿ok? Porque no es un delito grave. El acoso no es un delito grave. El abuso sí, tocar a una persona ya es abuso, ¿ok? Y mucho mayor a una menor, aunque tú no tengas esas intenciones, ¿ok? El abuso sí se tipifica como delito hoy en la actualidad grave. Entonces, por lo tanto, sí pasó su proceso al Ministerio Público y se fue hasta la audiencia de control de detención. Ahí fue donde yo lo pude sacar, en la audiencia de control de detención. ¿Por qué? Porque en la audiencia no se ve nada del delito. Ahí no juzgaron el delito como tal. Nada más fue la detención. ¿Ok? Por eso mucha gente dice, es que sí es culpable. Sí, sí es culpable. ¿Ok? Y en ese momento, muchachos, se mandaron otra vez la orden de reaprehensión hacia la persona. ¿Ok? Pero como se tardaron demasiado la fiscalía en llegar, la persona se pudo ir. Pero mi trabajo como abogado, yo saqué a la persona. ¿Ok? Hasta ahí me contrataron y yo sí saqué a la persona porque no hubo una detención correcta. ¿Ok? Quiero que entiendan esto, muchachos, que cuando nosotros, aunque seamos civiles o si son servidores públicos, deben de hacerlo de la manera correcta si realmente quieren que no salga esta persona. Porque si lo hacemos de la manera incorrecta, terminan saliendo las personas en la audiencia de control. ¿Ok? En la audiencia de control puede sacar hasta a un violador, puede sacar a un narcotraficante, siempre y cuando la detención no haya sido legal. ¿Ok? Que no haya sido legal. ¿Por qué? Porque en la audiencia de control ese es el derecho que tengo yo como imputado, que me digan si realmente mi detención fueron de la manera correcta. Por ejemplo, ¿qué derechos le tienen que decir cuando van a poner a disposición a una persona? ¿Cuáles son sus derechos? El por qué fue detenido, a dónde se le va a llevar. Uh-huh. Y que Sí. tiene derecho a llamar a algún familiar o a su licenciado. Se le tiene que decir, leer la cartilla de sus derechos, profesor. Exactamente. Todos esos. Hay veces que no se las leen, profe, o ni siquiera les dan chance de una llamada y de todos modos dicen que sí les leyeron sus derechos. Exactamente, pero eso es lo que tú como abogado vas a justificar, que hubieron derechos que se le violentaron a esa persona. Uh-huh. Esos fueron sus derechos que fueron violentados. Les vuelvo a repetir, así seas violador, así seas, tienes derechos, garantías individuales y derechos humanos. Entonces, por lo tanto, ¿por qué creen que salen tantos? Porque en la detención, desde ahí, está mal. Ciertamente, óigalo bien, ciertamente sales y luego cuando mandan otra vez la orden de reaprehensión, te detienen y te vuelven a meter. ¿Ok? Sí, eso sí. Y vuelve a empezar otra vez todo y ahora sí, empiezan todo conforme va. ¿Para qué? Para que ya no tenga ese problema. Pero si se tarda la fiscalía en llegar, puedes sacar a la persona sin ningún problema. ¿Ok? Siempre y cuando tengas pruebas contundentes para tú decirle al juez que fueron violentados sus derechos y que fue una mala aprehensión. ¿Por qué? Porque debemos de entender que no todos los oficiales, desgraciadamente de nuestro país, trabajan para el bienestar de nosotros. ¿Ok? Y quieren sacar un provecho. ¿Y cuál es el provecho? Que cuando detienen a la persona, pues les dan como 20 vueltas antes de llevarlo al Ministerio Público. Y ese es el error que tienen los oficiales, que se dan cuenta que si los detuvieron a, no sé, a 10 minutos del Ministerio Público, ¿cómo van a ustedes decir que llegó, si llegó a la 1, lo detuvieron a la 1, llegó hasta las 3, 4 de la tarde? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Ok? Y con eso tienen armas los abogados para poder sacar a sus clientes en la primera audiencia, que es la de detención, la de control de detención. Ahí es como todos salen. Por eso mucha gente dice, es que no es justo, es que sí era violador, es que sí mató, es que sí robó. Sí, ciertamente sí lo hizo. Pero en la primera audiencia, muchachos, no se juzga nada más que la detención, si fue correcta o si no fue correcta.
En ese momento puede salir. Profesor, Profe. A ver. Adelante. entonces yo sigo con la duda. ¿Está tipificado el abuso que cometió el señor por darle un beso en la frente a la niña? Ujú. ¿Está tipificado en el código? Sí, el abuso Sí. sexual está tipificado. No, Y o es, sea, pero ese es abuso, el abuso sexual, a ver si estoy bien. Yo ujú, tengo entendido que un abuso sexual es tocar a la persona en ujú, sus partes nobles, ¿no? Un abuso ¿no? sexual A ver, es desde un beso o un abrazo. Desde ahí es un abuso. ¿Por qué? desde ahí Porque empieza. no te están dando permiso de hacerlo, ¿entiendes? Ajá, Y mucho ajá, menos si es a una menor. ajá. El abuso sexual empieza desde el momento en que tú tocas a una persona con toda la intención, a lo mejor sientes un abrazo diferente de, hola, mira, no, tranquilízate, mira, hola, ¿cómo estás? Y todavía le tengas que dar un beso en la frente. No tienes am, nada para qué tocar a la menor o a la Muy persona. bien. ¿Ok? Desde ahí empieza el abuso. ¿Ok? Es un abuso sexual. ¿Por qué? Porque para empezar es una menor. Ujú. ¿Ok? Hubo un abrazo y hubo un beso. Acuérdense que es un abuso. Ya lo demás, ya lo tipifican de otra manera, pero mientras ya hubo un abuso. ¿Ok? Así es Sí, que profesor. abusados, porque el abuso sexual sí tiene muchos problemas y sí te vas al bote por algo tan sencillo, ¿eh? Como Y abrazar. por ejemplo, profesor, aquí, la niña le comentó, me imagino que a los padres, ¿no? Exactamente, Lo que pasó, el señor se arrimó, me abrazó y me dio un beso y se lo dijo a sus papás, ¿no? exactamente. Como es menor, El delito el se agrava. ajá, se agrava el delito, pero aquí tienen que estar presentes los papás para poder confirmar lo que la niña está diciendo. Sí, claro. Sí, no, profesor, o sea, Sí, porque tiene que estar Ajá. Pero no acuérdate hubo que, un video, ajá, ¿verdad? O sea, mande. no, o sea, es que no hay video de que el señor se arrimó y la abrazó y la besó. Ujú, A lo que yo voy es de que con el solo hecho de que la niña le diga a sus padres y sus padres comenten eso al 911, por ejemplo, ujú. que es el número de emergencia, con eso que digan, eso ya procede. Ya procede. Los Muy derechos, bien. los menores tienen derechos también, acuérdense, Sí, y uno de sí, sus derechos es a ser escuchados sí, por medio de un profesor. conducto que es el papá o el tutor. ¿Ok? Y obvio, muchachos, ahí va la parte mala de todo esto. ¿Ok? Dependiendo cómo te lo haya dicho tu hija, es como tú lo vas a tomar. Ahora nos vamos a poner del lado de los señores. Si mi hija llega y me dice, es que el vecino me abrazó y me besó, ¿tú qué vas a pensar? Sí, pues otras cosas. Eso es lo primero que vas a pensar. A lo mejor el Ujú. vecino lo hizo de la mejor manera, pero si tu hija llega y te dice, papá, ¿qué crees? El vecino me abrazó y me besó. En ese momento, lo primero que se te sube a la cabeza y lo primero que piensas es de que la tocó, la trató de violar o algo, ¿sí o no? Sí, Entonces, tú como papá, si ya te dijo eso tu hijo, tú ya no tomas asuntos ni nada por el estilo. Si no vas en contra de él de manera física, te vas directamente a Ministerio Público a levantar la denuncia. ¿Para qué? Para que lo detengan en ese momento. ¿Ok? O le hablas al policía de la esquina o como lo hicieron en la grabación. Detuvieron, lo sacaron, hablaron a la policía y lo detuvieron. ¿Ok? Pero en cuanto tú escuchas, el vecino me abrazó y me besó, en ese momento tú no sabes nada y se lo estoy diciendo como papá, si alguien llegara a decir, oye, ¿qué crees? A tu hija la besó y la abrazó fulanito, pues en ese momento cambia totalmente radical. Y los derechos de los menores están muy bien protegidos. En ese momento, si se agrava el delito porque fue a una menor. Ahí se agrava el delito, muchachos. Es un agravante. Haber cometido un abuso en contra de una menor se agrava todavía. Por eso en ese momento detuvieron a esta persona y se lo llevaron. Pero les vuelvo a repetir, el delito sí lo hizo. Como tal, sí lo hizo.
¿ok? Porque sí nos contó realmente el señor, sí, realmente yo la abracé y le di un beso en la frente, pero como tengo años de conocer a la niña, la conozco desde que tiene 3 años, 2 años, ¿ok? Tengo años de conocerla y la abracé de la manera que la pudo haber abrazado un abuelo. Pues sí, pero no es tu hija, no tienes por qué haber abrazado ni besado a una menor. Y vean las consecuencias, ¿ok? Ya vieron las consecuencias, lo que pasa. Se lleva todo hasta la primera audiencia. En la primera audiencia, gracias a, les digo, a videos y a investigaciones que hicimos, pudimos sacar a la persona. Pero si se hubiera llevado de la manera correcta, el señor estuviera ahorita en la cárcel y estaríamos hablando de unos 6, 7 años más o menos. O sea que no alcanzaría fianza. Entonces aquí sería detenido por abuso sexual, profesor. Por abuso sexual, exactamente. Acuérdense que el acoso no es un delito grave. ¿Sale? Ahí no va a proceder absolutamente nada porque para comprobar acoso sexual tendrías que tener videos, tendrías que tener grabaciones y realmente eso es algo que no pasa. ¿Sale? Bueno, yo le pregunto todo esto, profesor, porque ya ve que se da el acoso sexual dentro del trabajo, Sí. ¿verdad? O sea, por eso pregunto eso, porque sí tengo yo esas dudas, tenía pues esa duda. El acoso sexual, acuérdense que va a proceder solamente que la persona sea muy insistente y de que tú sepas que cada que sales, la persona te está esperando para gritarte algo. Bueno, en ese momento tú puedes llevar tu celular, puedes llevarlo con la cámara prendida, puedes llevarlo con la grabadora para que lo escuche, ir recabando información para cuando tú realmente quieras levantar una denuncia, ya tengas con qué comprobarlo. Ojo, de todos modos, no va a pisar la cárcel, así sea, porque no es un delito grave. Creo que el máximo son 4 años. Entonces, por lo tanto, va a salir bajo fianza. Pero sí le vas a meter un susto, ¿ok? Pero no va a quedarse en la cárcel, realmente nunca se va a quedar en la cárcel. ¿Por qué? Porque es 4 años, su pena más alta. Entonces, por lo tanto, alcanza fianza, no va a tener ningún problema. ¿Ok, muchachos? Por eso el acoso, pues no es un delito grave. Muy bien. ¿Vale, muchachos? Bien, pues nos quedamos hasta acá, muchachos. La verdad se va bien rápido la hora platicando en materia penal, mucho más en materia penal. Y nos vemos al ratito con fiscal. ¿Vale? Profesor, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchachos, cuídense mucho. ¿No va a dejar tarea, profesor? Sí, al ratito se las dejo, les dejo de las 2 materias, ¿no? Les comento cuál es la tarea de las 2 materias. Ok, gracias. Hasta luego. Bye.